Efesios capítulo 4, voy a leer vamos a tomar por lo menos los versículos 11 al 13. Vamos a tomar esos tres. Efesios 4, 11 al 13. ¿Lo tenemos? Perfecto. Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos conmigo el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Ahí podemos ver, podemos extraer la tercera meta de la iglesia, y no es otra que perfeccionar a los santos. Y el texto claramente nos indica el fin, el resultado final para la obra del ministerio. Oremos. Padre, una vez más, gracias por permitirnos tener este buen tiempo. Estamos aquí con la expectativa de qué tú quieres decirnos a cada uno de manera personal y también a todos como iglesia. De corazón, Señor, ilumínanos, danos podemos la comprensión para asimilar lo que tú quieres decirnos. Háblanos, ayúdanos a salir de aquí mejor que como entramos. Gracias, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Las metas de la iglesia: predicar el evangelio, hacer discípulos, perfeccionar a los santos. Hermanos, yo creo que todos estamos claros en una verdad fundamental. Hemos sido salvos por gracia. Amén. Por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. Pero el apóstol no se queda ahí. En el mismo Efesios capítulo 2 dice él: por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice el Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, así como el Señor nos salvó por gracia, así mismo por gracia Él quiere usarnos. Él quiere que hagamos su obra, la obra del ministerio. Él nos capacita, Él nos prepara, Él nos usa para que todos, no sé si lo notó en el versículo 13, todos seamos partícipes de esa labor. Hermanos, como ya dije, la salvación es un regalo de la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué muchos creyentes se quedan estancados? Si usted ha sido salvo por gracia, ¿por qué esa gracia no sigue fluyendo a través de su vida, dando frutos, participando, involucrándose, haciendo cosas para la obra de Dios? ¿Dónde está esa gracia que una vez usted abrazó? ¿Dónde está esa gracia que una vez le permitió encontrar la vida plena en Cristo? Hermanos, aquí en el texto que leímos se nos recuerda
que la iglesia no solo existe solo para reunir gente. Eso lo hace cualquier persona carismática o cualquier grupo que implementa una estrategia. No, la iglesia no existe para solo reunir gente. La iglesia existe para ayudar a la gente a crecer. A crecer, servir, vivir una vida productiva. Una fe madura, una fe práctica en la vida diaria. Entonces, cuando la iglesia asume esa, si se quiere, responsabilidad, no solo de predicar el evangelio, no solo de hacer discípulos, sino también de capacitarnos, prepararnos todos para la obra del ministerio, hermanos. Cuando la iglesia asume su parte, la iglesia se edifica y la iglesia avanza hacia una madurez real. La iglesia tiene que crecer. Debe crecer y va a crecer. Porque es la iglesia de Cristo. No es obra de hombres. Como dijo Cristo a los discípulos, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia prevalecerá. Por eso, la meta de hoy. Como iglesia tenemos la meta de perfeccionar a los santos, los creyentes, a la gente de la iglesia, para la obra del ministerio. Cristo hace crecer a su iglesia. ¿Quién la hace crecer? Cristo. Y como ya leímos, mira el versículo 11 una vez más, Él constituyó, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El original dice pastores maestros. Es decir, el Señor ha suplido, ha provisto a su iglesia de recursos humanos, pero con capacidades o dotes sobrenaturales, que serían los dones espirituales, para que la iglesia no tenga excusa. ¿Excusa de qué? De estancarse, de paralizarse. No, la iglesia tiene que estar activa, tiene que estar creciendo, tiene que estar involucrada, participativa en la obra del ministerio. Por medio de siervos. ¿De qué? Siervos. Que Él llama y equipa para que todos los creyentes, repito, todos los creyentes participen activamente en el ministerio. A veces se tiene la idea equivocada de que todo el pastor tiene que hacerlo. Y con él los diáconos, que se embrujen ellos. Déjeme decirle que no. La obra es para todos y de todos. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso, hermanos, con la ayuda de Dios en esta mañana vamos a revisar en las Escrituras cómo se da esa progresión, cómo ese proceso se lleva a cabo, un proceso, una progresión que conduce a la madurez del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que podamos como iglesia
cumplir esa meta, perfeccionar a los santos. Lo primero lo vemos, mira de nuevo conmigo, versículos 11 y parte del 12. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. Pastor, pero hoy día ya no hay apóstol, no lo hay. Claro que no. Pero esos oficios cumplieron un rol fundacional. La iglesia se estableció por la doctrina de los apóstoles. Amén. Así lo vemos en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. A otros, ¿qué? Profetas. No hay profetas en términos de predicción. El profeta tenía esa cualidad, predecir el futuro. No lo tenemos hoy. Pero desde el punto de vista de la predicación, sí. La profecía, más que predicción, es proclamación. Cuando usted proclama la palabra de Dios, usted está jugando un rol profético. Porque usted está anunciando la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Pero desde el punto de vista de la fundación de la iglesia, hoy día ya no hay profetas para dar una palabra nueva. Ya no necesitamos palabra nueva. Ya tenemos la palabra completa de Dios. Amén. Pero dice además, evangelistas. Amén. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso sí, hoy día tenemos evangelistas. Amén. Y ya tenemos uno que estamos apoyando, el pastor evangelista Javier Donatiuh. Amén. Como iglesia es un privilegio apoyar ese ministerio. ¿Qué hace el evangelista? El evangelista ayuda a que las iglesias locales mantengan su visión de alcanzar al mundo con el evangelio. Por eso la idea evangelista. Son especies de misioneros, como lo conocemos hoy. Gente que ayuda a los pastores, a las iglesias locales, para su crecimiento, para su función aquí en la tierra. Y tuvimos el privilegio de contar con uno de ellos. Y ojalá más adelante podamos seguir apoyando a otros evangelistas, a otros misioneros, porque esa es la obra de Dios. ¿Y qué decir de pastores maestros? Bueno, una iglesia sin pastor, ¿usted cree que podrá cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios, las metas de Dios? Puede que una iglesia dure un tiempo X sin pastor, pero es una iglesia sin rumbo, sin un norte, porque la palabra pastor implica guía, dirección. Aquel que está llamado a guiar a la grey, al rebaño, a las ovejas de Cristo. Por eso cuando una iglesia se queda sin pastor, la petición 1A de la iglesia, ¿cuál tiene que ser? Provee un pastor. ¿Y quién constituyó todo eso? Cristo. Y dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Se da cuenta la importancia que tienen esos siervos llamados y capacitados por el Señor? Por eso, en primer lugar, ¿sabe cómo se da esa proyección que conduce a la madurez del cuerpo de Cristo? Número 1, la provisión divina para perfeccionar a los santos. Lo primero que ocurre es que el Señor provee los recursos necesarios para que la iglesia no solamente se establezca, sino que avance. Cristo es quien con total autoridad le da a su iglesia los obreros que necesita. Él los provee, Él los suple. Esta iglesia es testigo de eso. En un momento dado, la iglesia no tenía pastor. Y un grupo de mujeres y pocos hermanos, ¿qué hicieron? Oraron para que el Señor supliera un pastor. Y lo proveyó. Y gloria a Dios.
Pastor Andrés Ogando, cómo el Señor lo usó. ¡Qué bendición! Y así como el Señor suple uno, suplirá a los otros, conforme a sus propósitos. La Biblia dice que Él mismo estableció los obreros, dejando claro que el proceso de crecimiento y madurez espiritual no nace de la iniciativa humana, sino de la obra de Dios. Es Dios quien establece, quien coloca, quien pone a las personas que Él entienda, en el momento que Él entienda, en el tiempo que Él entienda, para cumplir sus propósitos. Estos obreros no existen para concentrar el ministerio en unos pocos. El Señor nos libre. Nunca la intención es que un puñado, un grupito, sea quienes hagan todo. De ninguna manera, la iglesia es un cuerpo. Y como dice el apóstol, el cuerpo tiene muchos miembros. ¿Amén? Y cada miembro tiene una función. Y hago la pregunta, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su función? Como miembro del cuerpo de Cristo. Bueno, para eso el Señor ha puesto pastores maestros para capacitar. La palabra perfeccionar se puede traducir capacitar, preparar a los creyentes, a los miembros de la iglesia, para que ellos aprendan, siempre y cuando se dejen enseñar, siempre y cuando se dejen ayudar. Porque a veces la gente cree que el pastor es como un policía, que anda detrás de la gente. No. El pastor pastorea ovejas. Y dijo Cristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero cuando una oveja comienza a comportarse como una cabra, ¿usted cree que el pastor puede guiarla? A veces hay cabras con cuernos largos, rabiosas, y crean problemas. ¿Se da cuenta? No, el pastor pastorea ovejas, ovejas mansas, ovejas dóciles, ovejas que oyen la voz y siguen la voz. De eso se trata, hermanos. Reflejar el cuidado de Cristo por su pueblo. Para eso el Señor puso esos obreros llamados, ya que su propósito es perfeccionar a los santos, capacitar a los santos. En otras palabras, su tarea principal es preparar a otros para servir. Cuando dice la obra del ministerio, lo que está diciendo la obra del servicio, de servir, de ayudar a otros. Hermanos, la obra de Dios se trata de la gente, no de programas, no de estructuras, no de edificios. Se trata de la gente, ayudar a la gente, atender a la gente, relacionarse con la gente, conversar con la gente, acercarse a la gente, suplir necesidades de la gente. El texto enfatiza que el primer paso con el que Cristo forma a su iglesia es proveyéndole un equipo de obreros con dones, a través del cual Él mismo impulsa el crecimiento en unidad y madurez. Así que, ¿cómo se da esa progresión? Número 1, a través de la provisión divina. ¿Cuál es su provisión? Obreros. Amén. Segundo, mira lo que sigue diciendo el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, en segundo lugar, esa progresión se lleva a cabo a través del proceso funcional para perfeccionar a los santos. Dice el texto, para la obra del ministerio.
El crecimiento y la madurez de los creyentes no suceden por casualidad. Hermano, no venimos a la iglesia pura y simplemente para recibir información, recibir enseñanza, oír, ser un espectador. No es simplemente eso. Es para que mientras oímos, mientras recibimos, tengamos la capacidad de dar. Más bienaventurado es dar que recibir, dijo el Señor. Venimos para prepararnos para el servicio, para involucrarnos en las necesidades de la gente, sobre todo las necesidades espirituales. Dios dio obreros a la iglesia con el propósito de preparar y capacitar a los creyentes para que ellos mismos participen en la obra del ministerio. Para que el servicio no sea a través de un grupito, sino a través de todos. Todos, hermanos, tenemos que estar involucrados. Aquí perfeccionar, ya lo dije, no significa solo saber más, sino ser equipados y entrenados para servir de manera responsable. Como cristianos, hermanos, tenemos una responsabilidad delante del Señor. ¿Cuántas veces la Biblia nos habla de que somos instrumentos de Dios? Somos como vasos de barro, obviamente, imperfectos, con defectos, con problemas, pero son esos vasos que el Señor quiere usar para su gloria, como vasos de honra, no de deshonra. Y qué pena cuando ese vaso, usted lo guarda, y al guardarlo, comienza a empolvarse, comienza los roedores, y no es hasta que usted toma ese vaso de nuevo y lo lava, lo limpia. Hermanos, el Señor quiere usarte. El Señor quiere usar a cada uno de nosotros para cumplir sus propósitos, sus planes, sus metas. El Señor quiere que seamos gente que se deje usar. Entrenados para servir de manera responsable, dejando de ser simples espectadores. Ya lo he dicho, cualquier religioso va a su reunión, así mismo, religiosamente, eso lo hace cualquiera. Ahora, eso, hermanos, no es la obra del ministerio. Eso no es la obra del ministerio. Pablo rompe con la idea de que somos unos pocos, de que solo unos pocos ministran o sirven. Y los demás solo reciben. No. Pablo afirma que todos los creyentes, según la gracia que han recibido, están llamados a involucrarse activamente en el servicio. Todos, note la expresión, a fin de perfeccionar a los santos. Y me gusta el 13 cuando dice, hasta que todos, no uno, no algunos, todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Que nadie se quede fuera. Pero hay una tercera cosa. Sigue diciendo el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermano, en tercer lugar, ¿ya vimos cómo se da esa progresión? A través de la provisión divina, a través del proceso funcional. Todos tenemos una función. Tenemos que capacitarnos.
para la obra del ministerio. Tercero, a través del propósito inmediato. ¿Qué dice el texto? Edificación del cuerpo de Cristo. Hay un propósito. Como creyentes, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo o qué puedo hacer para que la iglesia crezca? Para que la iglesia se fortalezca, para que la obra de Dios avance, para que aún en cosas sencillas, en cosas insignificantes, tal vez usted ve algo mal puesto. Sí, algo mal puesto. Y usted está esperando que otro lo haga. Bueno, esa es la función de Perencejo. Pero no olvide que Perencejo es un ser humano imperfecto, pecador. Y tal vez tiene algún problema, alguna necesidad. ¿Por qué no te acercas y te pones a la orden? Mi hermano, yo sé que esa es tu función, pero yo quiero ayudarte. O cuando usted se golpea, se maltrata o se lesiona alguna parte de su cuerpo, usted lo deja a su suerte. No se activan todos los demás miembros para atender esa herida, ese golpe, esa dolencia. Hermano, la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo que tiene que estar unido, trabajando en unidad, socorriéndose unos a otros, ayudándose unos a otros, soportándose unos a otros, sirviéndose unos a otros. El propósito inmediato, la edificación del cuerpo de Cristo. El perfeccionamiento no se queda solo en hacer ministerio. La iglesia tiene muchos ministerios y puede tener más. Le digo uno. Ministerio de misericordia. Hay iglesias que tienen ese ministerio. ¿De qué se trata? De visitar a las personas que tienen situaciones especiales, enfermos, o hermanos que tienen imposibilidades. Y usted misericordiosamente va y atiende esa necesidad. Ministerios carcelarios, ministerios hospitalarios, para mencionar algunos pocos. Pastor, ¿y por qué no tenemos ese tipo de ministerio? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Quiera Dios que alguno aquí se pare y diga, pastor, aquí estoy, yo me encargo del ministerio carcelario. ¿Qué usted cree que va a hacer el pastor? Con 1000 amores, cuenta con el apoyo de la iglesia. ¿Y qué decir del ministerio misionero? Pastor, yo me voy a encargar de las misiones de la iglesia. Voy a ubicar campos blancos para que la iglesia comience nuevas obras. Hermano, si alguno aquí se anima, ¿qué usted cree? Puede contar plenamente con el apoyo de la iglesia. Hermano, la obra de Dios es amplia, es extensa, hay mucho que hacer. Pero a veces esperamos que sea otro que se anime. ¿Por qué no te animas tú? ¿Por qué no te dispones a ser un obrero? No es solo hacer ministerio. El perfeccionamiento tiene un objetivo mucho más claro y profundo. Edificar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no se limita a una iglesia local. El cuerpo de Cristo está conformado por toda la iglesia universal de Jesucristo. Donde quiera que haya un grupo de creyentes en Cristo, esa es la iglesia de Cristo.
Ese es el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? La idea no es un crecimiento aislado o personal. Es bueno que usted se preocupe por su crecimiento personal y el crecimiento de la iglesia. Ese crecimiento personal tiene que impactar el crecimiento de la iglesia. Tiene que afectar de manera positiva el crecimiento de la iglesia. Un crecimiento en comunidad, donde la madurez espiritual de cada creyente fortalece toda la iglesia. De eso se trata, hermano. Cuando la Biblia habla de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio que ejercen los santos capacitados busca que la iglesia, como un cuerpo vivo, crezca por dentro y siga siendo edificada espiritualmente. Hermanos, hay una última cosa. Ojalá usted haya dado seguimiento a la progresión que conduce a la madurez del cuerpo de Cristo. Si usted mira conmigo, por favor, versículo 13 en adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino, 15, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y dice el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. En último lugar, hermanos, esa progresión que conduce a la madurez puede verse a través del resultado final. ¿Y cuál es el resultado final? Lo hemos estado diciendo. Perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo y la madurez espiritual que toda la iglesia tiene que experimentar. Los más fuertes, los que más tiempo tienen, los que más experiencia tienen, los que más involucrados están, tienen que ayudar a los que menos tiempo, experiencia y debilidad espiritual tienen. Los fuertes ayudan a los débiles. Los viejos en la fe ayudan a los nuevos en la fe. ¿Se da cuenta la dinámica? Porque la idea es que toda la iglesia crezca, que toda la iglesia avance, que toda la iglesia progrese. Todos, sin excepción. El resultado del perfeccionamiento es una iglesia que ha madurado de verdad. Una comunidad que aprende a creer y a conocer a Cristo de manera unida. Hermano, no me cansaré de decir lo mismo, como dijo Pedro. Si hay un motivo, si hay una razón, si hay un porqué de esta reunión, se llama Jesucristo. Si usted está aquí por otra razón, usted está perdiendo su tiempo. Cristo es quien nos convoca. Cristo es quien nos llama. Cristo es quien nos une. Cristo es quien nos usa. Una comunidad que aprende a conocer, a creer a Cristo de manera unida, creciendo hasta parecérsele cada vez más, tal como dice el texto.
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, esa iglesia, hermanos, definitivamente cumplirá la meta. Esa madurez se nota, por un lado, en que dejamos atrás la inmadurez espiritual. ¿Notó el versículo 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, inmaduros, débiles. No, ya no somos creyentes inestables que se dejan confundir fácilmente por cualquier enseñanza nueva o cualquier influencia o moda. Hermanos, cuidémonos de eso. La iglesia no está llamada a seguir la corriente del mundo. La iglesia está llamada a seguir a Cristo. Por eso, como iglesia, todos tenemos que estar alertas, atentos, vigilantes y celosos. Porque todo lo que se haga alrededor del pueblo de Dios sea por Cristo y para Cristo. Esa madurez se nota así. Y por otro lado, se manifiesta en un crecimiento positivo y constante, donde toda la vida del creyente se orienta hacia Cristo, que es la cabeza. Mire lo que dice el 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Él es quien nos da dirección y quien nos da sentido y propósito. Jesucristo. No es otra cosa. El apóstol dijo, el fundamento es este, Jesucristo. En ese proceso, cuando cada miembro hace su parte, ¿qué dije? Cuando cada miembro hace su parte, la iglesia funciona. Pero cuando un miembro no hace su parte, la iglesia puede estancarse. Puede estancarse. Es como cuando usted anda en su vehículo, los que tienen vehículo aquí. Perfecto. Todo funciona bien, todo va bien, hasta que llega un momento en que escucha un ruido, algo extraño, algo fuera de lo normal. El ruido es insignificante, usted lo deja pasar, siguen los días, pasa el tiempo, y ese ruidito le provoca un problema mayor. Y cuando cuando no queda de otra, que el carro comienza a darle problemas, usted va donde el técnico. Y ese pequeño ruidito, esa pequeña pieza, fue lo que provocó grandes males. Hermanos, así es la iglesia. Cuando un miembro se estanca, se desvía, se desorienta, no crece. Eso puede ser un obstáculo para que la obra del ministerio, para que la edificación del cuerpo de Cristo no sea una realidad. Hermanos, la meta es perfeccionar a los santos. Cuidado con usted llegar a pensar que ha alcanzado la meta. No, nadie puede decir que ha llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Mientras vida tengamos, todos tendremos que seguir avanzando. Esa es la dinámica. Cuando cada miembro hace su parte, su función, la iglesia funciona como un cuerpo bien unido y coordinado, que crece sano y edifica, y se edifica en amor, dice el 16, en quien todo el cuerpo bien concertado
coordinado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función? ¿Qué está haciendo? Hermanos, cada cristiano, cada miembro de la iglesia tiene que estar involucrado hasta en lo más mínimo. La iglesia tiene varios ministerios. Ministerio de evangelismo, ministerio de enseñanza, ministerio de damas, ministerio de jóvenes, ministerio, ya mencioné niños, ministerio de hombres. ¿Qué más? Ministerio de oración, ministerio de alabanza. ¿Qué más? Ministerio de Dorcas. Tenemos infraestructura y mantenimiento, administración. Busque algo en algún área, en alguna función. Pastor, en esto yo creo que puedo ser útil. Y de hecho, estoy hablando de los dones espirituales. Pero así como los dones espirituales, así mismo sus capacidades, talentos y habilidades. Estaba hablando con la secretaria de la iglesia, hablando del listado de la iglesia. Ya lo hemos hecho, pero vamos a ver una actualización de cuál es la profesión, cuál es el oficio de todos los hermanos. Esa profesión, esa preparación que usted tiene, ese talento que usted tiene, le vamos a preguntar, ¿qué usted sabe hacer? Hermano, ese talento, esa habilidad, póngala al servicio de la obra de Dios. Tal vez usted tiene talento para, qué sé yo, para pintar, para dibujar. Bueno, podemos decirle que hay actividades donde necesitamos personas creativas, personas con habilidad artística. ¿Para qué? Para decorar, para proponer cosas. ¿Se da cuenta? Hasta en lo más mínimo. Todos tenemos que involucrarnos, participar, mostrando que el perfeccionamiento no termina en lo individual. No se guarde el talento, no se guarde la capacidad, la habilidad, el don. Porque la meta es clara. Conducir a la madurez comunitaria, no individual solamente. Comunitaria, centrada completamente en Cristo. Por eso muchas veces en el Nuevo Testamento vemos que lo que hagamos, no lo hagamos como para los hombres, sino como para el Señor. Amén. Así que ya hemos visto cómo se da esa progresión que conduce a la madurez a través de la provisión divina, los obreros dotados, llamados, a través del proceso funcional, perfeccionar a los santos. Esos obreros han de perfeccionar a los santos. A través del propósito inmediato, perfeccionarlos para edificación de la iglesia. Para que todos nos involucremos en el crecimiento de la iglesia. Y a través del resultado final. Esa edificación debe dar como resultado, ¿qué? Unidad, coordinación, y eso nos permitirá juntos avanzar, crecer, madurar hacia Cristo. Ya para cerrar, a manera de aplicación. Ya dijimos al principio que la salvación es un regalo. Amén. Un regalo que Dios nos da por gracia. Pero crecer espiritualmente, que también es por la gracia de Dios,
crecer espiritualmente es una responsabilidad que se vive en comunidad, dentro de la iglesia. Yo le he dicho a algunos, el mejor lugar para ser discipulado es la iglesia. Tal vez usted nunca ha sido discipulado personalmente, pero si usted ha sido fiel en congregarse y participar de las cosas de la iglesia, usted ha sido más que discipulado. Porque la iglesia ayuda al crecimiento espiritual, a la madurez espiritual. Por eso, hermano, no deje de congregarse, no deje de ser fiel en las cosas del Señor. Todas las actividades que nos hemos propuesto como iglesia, involúcrese, participe. ¿Qué tengo que hacer? ¿Recoger la basurita? Aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pararme en la puerta para vigilar? Aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Darle la bienvenida a la gente? Aquí estoy. Aquí estoy para servir. Quiero ser usado en lo que sea necesario. Pero si usted deja de congregarse, ¿cómo el Señor lo va a usar? Muchos creyentes se quedan estancados, no porque Dios no les haya dado gracia. La gracia es abundante, amén. Es porque ven la iglesia solo como un lugar al que se va y no como una familia donde se aprende, se sirve y se crece. En su familia, con su familia, usted no está ahí por estar. Usted está ahí para relacionarse con ellos, ¿sí o no? La iglesia es eso. Por eso, hermano, cuando usted viene a la iglesia, haga todo lo posible. ¿Me está escuchando? Haga todo lo posible por acercarse a todos. No cometa el error de venir a la iglesia. Se acabó el culto, ni la placa me ven. Y como yo he dicho, si usted quiere no me salude a mí. Olvídese de mí. Salude a todos los hermanos. Haga el esfuerzo de hacerse sentir y que los otros puedan ver su amor y su interés. No basta con sentarnos a mirar el culto o solo consumir enseñanza. Dios nos llama a asumir nuestro rol, a dejarnos formar. ¿De qué sirve recibir enseñanza, recibir palabra de Dios, recibir conocimiento, si en la práctica, si en las relaciones, la palabra no se ve? El amor de Cristo no se nota. A dejarnos formar y a servir con los dones que Él mismo nos dio. Cuando cada miembro responde a ese llamado, la iglesia deja de depender de unos pocos. Crece en amor y avanza hacia una madurez que refleja a Cristo. Y cierro con lo siguiente. Una fe que sirve. ¿Qué dije? Una fe que sirve se convierte en una fe que crece. Y una iglesia que equipa, que capacita, se vuelve una iglesia viva. Donde todos están activos. Ningún miembro está dormido. Cuando se le duerme una pierna, usted se preocupa, se para de una vez, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la sangre comience a circular de nuevo. Hermano, no se duerma, no se apague, no se inactive, no se estanque. Avívese, actívese, déjese usar, involúcrese. Eso permitirá una iglesia sólida y enfocada en su verdadera
cabeza, Cristo. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Ojos cerrados, por favor. Oremos al Señor. Padre Dios bueno, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje claro que tú nos has dejado esta mañana. Las metas de la iglesia. Como iglesia estamos llamados no solo a predicar el evangelio a toda criatura, a hacer discípulos a todas las naciones, sino también como cuerpo de Cristo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y como agrega el apóstol, para la edificación del cuerpo de Cristo. De corazón, Señor, perdónanos. Perdónanos las veces que nos hemos visto tentados a quedarnos sentados con los brazos cruzados, simplemente recibir, recibir y recibir. Perdónanos, Señor. Queremos ser usados por ti, Señor. Queremos, oh Dios, que como instrumento en tus manos podamos ser de bendición a otros. La palabra de Dios dice, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Que como iglesia podamos tener un espíritu de unidad, un espíritu de compañerismo, de confraternidad, donde el amor fraternal se manifieste todo el tiempo. Ayúdanos a seguir siendo una iglesia unida, una iglesia amorosa, una iglesia generosa. Oh Dios de los cielos, reprende toda obra del maligno, toda obra de Satanás, que Satanás no tome lugar, no gane terreno. Danos un espíritu como el de Cristo. Dijo el apóstol, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De que a pesar de ser Dios, se hizo siervo. Queremos ser siervos y siervas de Cristo. Siervos y siervas de Dios. Úsanos, Señor. Como iglesia, ayúdanos a seguir creciendo, seguir avanzando, seguir madurando y haciendo todo en unidad. Guárdanos de todo lo contrario, de divisiones, guárdanos de individualidades, de grupos, que tú nos mantengas, Señor, bien coordinados, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibir el crecimiento para ir edificándonos en amor. Te alabamos, Padre. A ti la gloria y la honra. Oramos y guíanos a nuestros respectivos lugares en tu cuidado y protección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.